Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes, familia de la gracia, familia de la fe, familia de Dios. Los saludo en el amor de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, eternamente. Estamos aquí el día del Mar Chile, transmitiendo por esta plataforma de YouTube y a través del canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y en esta tarde hemos traído entonces un nuevo estudio de la escatología bíblica consumada, y el título de este estudio es Como en los días de Noé. Así estamos entonces ya preparados. Usted prepare allí su agenda, su lápiz y tome nota de los versículos y examine la escritura juntamente con el estudio, para que allí usted reciba entonces el conocimiento y vaya creciendo en él. Tenemos que entender que la Biblia, ella se responde a la propia Biblia. La Biblia responde a la propia Biblia. Así que no tenemos nosotros ni que acrecentar ni tampoco que sacar. ¿Por qué? Porque la Biblia, ella es verdadera. Así que vamos a comenzar con Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Pero antes de comenzar el mensaje, queremos pedirle de que usted se suscriba, que usted diga me gusta, también que usted envíe estos mensajes por las plataformas por las cuales usted trabaja, para sus conocidos, sus amistades, sus familiares, sus amigos, y así nos ayuda entonces también para la propagación del Evangelio, de la gracia de Dios. Así que hagamos proyección también en la plataforma. Así que le damos muchas gracias a usted de antemano y vamos entonces a nuestro estudio de esta tarde. Mateo 24, 37 al 39 dice lo siguiente: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero dice como en los días de Noé. Que estamos viendo que esto no es que sea de la misma forma. Es más un relato del discurso de la caída de Jerusalén en relación a la venida de Jesús. Durante todo el libro de Mateo 24, en estos capítulos de Mateo 24, también Mateo 25, el Señor está encima allí hablando sobre la venida del Señor y sobre el juicio que se aproximaba ya en Jerusalén, y esto es en la generación, en su generación, la generación de Jesucristo, en el año 70 después de Cristo. También encontramos en relación a su venida en los libros de Marcos 13, Lucas 21, inclusive también el libro de Apocalipsis. Todo esto sucedió en el año 70. Entonces seguimos una línea racional con todos estos libros, donde aparece la palabra venida. En el versículo 3 del libro de Mateo 24 dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces, cuando habla de venida, está hablando en el idioma de los hebreos, de parusía, significa venida. Y esto lo encontramos también acá en el libro cuando acabamos de leer, en Mateo 24, 37, dice: Más como en los días de Noé, así será la venida, así será la parusía del Hijo del Hombre. También lo encontramos en el versículo 27, que también dice: Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que decir, así será la parusía, así será el aparecimiento del Hijo del Hombre. Así que estamos aquí hablando entonces sobre
el tema como en los días de Noé. ¿Ya? Sigamos entonces. Entonces el Señor Jesús no está relatando algo como lo relata la tradición. La tradición religiosa enseña desde los púlpitos de sus templos que sería la parucía para un tiempo futuro, sería para nuestros tiempos o tal vez en un tiempo incierto, que no hay fecha exacta, pero el Señor dejó todo cronológicamente exacto, los tiempos venideros, y en eso es lo que estamos enseñando a través de la escatología bíblica que ya es consumada. Así que el propio Señor Jesús responde a sus discípulos la pregunta de cuándo sería y cómo sería esa venida sobre el fin del siglo. Usted lo encuentra esto entonces aquí en el libro de Mateos, desde el versículo 1 en adelante. Por eso le recomendamos que usted estudie este capítulo de Mateo 24 y a medida que usted va conociendo la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, usted le será fácil conocer entonces la escatología ya consumada. Así usted va a poder entender los tiempos de lo que se está hablando todos estos mensajes. ¿Ve? Así que no es como queremos entender, porque entendíamos de diferentes maneras, pero no es como nosotros queremos entender, y sí como necesitamos entender, para no entrar en la teoría religiosa. Al contrario, tenemos que salir de esa teoría religiosa, porque usan textos para declarar la destrucción del planeta Tierra, y no es nada de eso. No es la destrucción del planeta Tierra, y sí sería el término, el fin de una dispensación, del tiempo de la ley, del tiempo de esa generación, de ese tiempo que fin daría entonces allí con la caída del templo y con la destrucción de Jerusalén. ¿Ve? Entonces no está hablando de la destrucción del planeta Tierra, porque la tradición religiosa entendíamos de que se habla, y yo aprendí de esa manera, que la tierra terminaría en fuego y que sería entonces destruido todo, que los planetas caerían a la tierra y que entonces sería una destrucción total, se acabaría el mundo. Y no es eso, no dice que es el fin del mundo, sino que dice que es los tiempos finales, no es el fin del tiempo, de los tiempos, Entonces, según ellos, la destrucción no sería como en el tiempo de Noé, que fue por agua, y sí en fuego. Eso es lo que se enseña en la tradición religiosa, y eso es lo que yo escuché durante 24 años. Bien, continuemos. Jesús aquí está haciendo una ilustración, mis hermanos, no es una profecía. Él está haciendo una ilustración de que cómo terminó esa generación de Noé. También fue un juicio que él aplicó por el desorden que tenía el ser humano. Entonces ahora el juicio viene no contra toda una generación, sino que viene hacia una ciudad, Jerusalén. Y era entonces para un pueblo, allí en Jerusalén. El pueblo entonces que no aceptó que el Señor era el Mesías, que maltrató a sus discípulos, a los enviados que el Señor enviaba, a los profetas, los mataron, y hubo mucha destrucción. Cada profeta que venía entonces eran maltratados, los mataban, y de esa manera entonces se fue acumulando la maldad de ellos hasta el punto en que el Señor tuvo que aplicar el juicio, y ese fue el juicio final de aquella dispensación. Entonces, para quien no sabe, aquí como dijimos, el diluvio, ¿cierto? El diluvio de Noé, como los días de Noé, terminó esa generación en el diluvio. Pero para quien no sabe, para quien no entiende, no conoce el lenguaje apocalíptico, diluvio es una figura de lenguaje para juicio también, para juicio de Dios.
Los judíos conocían muy bien esto. Nosotros, los occidentales, no, porque la Biblia no fue escrita para los occidentales. La Biblia fue escrita, no fue escrita en nuestro lenguaje, en nuestra lengua. Fue escrita entonces en hebreo y griego. Fue traduciéndose hasta llegar a nosotros y se fue distorsiendo entonces el original de la palabra diluvio. ¿Ve? Porque encontramos también esa palabra de diluvio en el lenguaje de los patriarcas, el lenguaje de figura, los patriarcas, los profetas, el lenguaje de la ley, de ese tiempo, de aquella generación. Estamos hablando entonces de la generación de Jesucristo, la primera era cristiana, ¿ve? La primera era cristiana en el siglo I. Así que los patriarcas y los profetas del pasado, ellos comprendían con exactitud el lenguaje que está escrita muchas, la palabra en relación a nosotros, que no entendemos tantas palabras que están escritas acá, más usted debe ir entonces a estudiar un poquito más o a entender mejor que se trata de un lenguaje apocalíptico, un lenguaje simbólico, ¿eh? Y ellos entonces lo entendían con exactitud, porque lo que el Señor hablaba, ellos lo entendían perfectamente, porque conocían ese lenguaje, conocían las profecías que anunciaban, inclusive este juicio. Durante todo el tiempo del libro de Mateo, el Señor está hablando sobre ese juicio, y ya había entonces, estaba la profecía por todos los profetas, los libros del Antiguo Pacto, que traían entonces también los tiempos venideros de aquel juicio. Y eso es lo que el Señor aquí está hablando en el tiempo que Él estuvo en la tierra como Jesús de Nazaret. Hablaba con sus discípulos, ¿ven? Y entonces ellos conocían muy bien lo que el Señor le estaba anunciando, que se aproximaba entonces este juicio contra Jerusalén. Tenemos también aquí en Isaías 28, en el versículo 16 al 18, también una referencia que habla también de un juicio por agua. Mire, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel, a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y diluvio arrollarán el esconderijo. En algunas Biblias usted va a encontrar esta traducción de diluvio como aguas o como turbión. Usted va a encontrar eso. Entonces, no es que el diluvio vino lo que significa diluvio es entonces un juicio también que vino allí del Señor, un juicio que vino de parte de Dios. Significa entonces la palabra diluvio que vendría un juicio, tal cual como cuando el Señor dice que vendría sobre las nubes. También cuando hablaba cuando habló de diluvio, también habla sobre juicio, ¿eh? Entonces diluvio, turbión o aguas que arrollarán, ¿ve? También significa entonces juicio, y ellos entendían perfectamente bien esto. Tenemos otra referencia entonces en Daniel 9:26. Por aquí tenemos también Daniel 9:26, donde dice: y después de las 62 semanas se quitará la venida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Aquí vemos también algo de agua, ¿ve? Su fin será con inundación, que aquí también dice entonces diluvio. Pero entendemos que ese juicio no vino en aguas, no vino en diluvio, ¿entiende? Entonces tenemos que entender el lenguaje de cada texto. Aquí estamos viendo de que la palabra diluvio significa juicio,
Entonces vamos a leer de nuevo, y dice, y el santuario, y su fin será con diluvio, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El versículo 26 leímos del libro de Daniel 9, el famoso libro de Daniel 9, que en la tradición religiosa se ventila mucho esto, las 70 semanas de Daniel, pero muchas veces no hay revelación sobre esto, y esto para ellos entonces es un gran enigma, es un enigma para los futuristas. La Biblia, hermanos, responde la propia Biblia. ¿Quién es el ungido aquí? Versículo 26, dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías o al ungido, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, este pueblo, entonces es el ejército romano. Y el príncipe se refiere a Tito, a Tito, el general Tito, que vino comandando el pueblo romano, que vino entonces para la destrucción de Jerusalén. Eso lo entendemos ya claramente, ¿cierto? Entonces dice de nuevo, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál era ese santuario? Ese era el santuario, el templo de Jerusalén, que al salir el templo, al caer el templo, entonces fue retirada la ley. Por eso que hoy nosotros entendemos que la iglesia debe retirar los rudimientos de la ley, porque no somos judíos, somos cristianos gentiles, y entonces esos rudimientos salieron cuando el templo cayó, y esto fue en el año 70 de la primera era cristiana. Fíjese que ya pasaron 21 siglos atrás, somos 21 siglos atrasados en la revelación del evangelio de la gracia de Dios y también de la escatología bíblica que es consumada. Estamos atrasadísimos con esto, así que necesitamos examinar las escrituras, principalmente los líderes de las iglesias, examinar las escrituras para que no se repita el versículo que está en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que sigamos entonces aquí. Este general entonces vino a comando del ejército romano y vino para la destrucción de la ciudad y del santuario. Una vez más entonces está hablando sobre la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. También habla allí como fue en los tiempos de Noé. Y su fin será, dice, con inundación, o será con diluvio, que significa juicio. Su fin será a través del juicio que sería aplicado en el año 70 en esa ciudad de Jerusalén. Así manifestó entonces el Señor en aquella generación ese juicio. Sería en el fin de aquel siglo, como está escrito en Mateos, cuando vimos el libro de Mateos, ¿verdad? Que en el libro de Mateos, todo el capítulo 24, usted lo puede leer con tranquilidad, para que usted vea que desde el primer versículo, dice en el primer versículo, Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces aquí entendemos este pasaje bíblico que estamos entendiendo de este juicio que vendría igual como en el tiempo de Noé, pero no fue por agua como fue con el tiempo de Noé, sino que vino entonces a través de una guerra, y que no fue una guerra común, fue una guerra que nunca más habrá una guerra como esa, porque fue el fin de una dispensación,
fue el fin del tiempo de la ley, en donde hubo entonces el cambio de pacto, el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en donde fue entonces donde fue el gobierno del Señor allí aplicado sobre esa generación como rey, porque Él vino entonces allí estableciendo su reino. Entonces no es una guerra, no fue una guerra común, como cualquier guerra que vemos por allí en las naciones, no. Esto fue una guerra única, exclusiva, que vino para el cambio de un pacto. Así que vea usted el versículo 2 de Mateo 24, dice, respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Y allí fue cuando les mostraban entonces los discípulos al Señor Jesús las construcciones del templo. Entonces el templo cae. Allí cuando cae el templo es cuando el general Tito entonces está allí, decimos, al comando de ese ejército romano. Mateo 24, 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que de la misma manera como aplicó el juicio allí con Noé, también de la misma manera venía aplicando el juicio aquí en Jerusalén. Así que, y también tenemos que resaltar de que fue en la generación de Jesucristo, en donde dice que en Mateo 24, 34, dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ven? Entonces, rumores de guerras, persecuciones, terremotos, ¿no? Todo eso hubo, iniquidad, ausencia de amor, todo eso sucedió dentro de esa generación, dentro de su generación, dentro de la generación de Jesucristo. Y entendemos que una generación es de 40 años. Si tomamos de la edad de Cristo, de 30 años al año 70, tenemos una generación. Durante esa generación sucedió todo esto. Y el Señor vino entonces ya alertando, anunciando en el tiempo que ya faltaba poco para poder aplicar ese juicio, que vino también a través de los profetas, ¿no?, del Antiguo Pacto, anunciando del tiempo final, que no es el final del cosmos, no es el final del planeta Tierra, sino que es el final de un periodo, de un pacto. Y ese pacto entonces necesitó ser cambiado completamente, porque ya no se obedecía más y el Señor entonces hizo todo nuevo. Y allí entonces entendemos que es el Nuevo Testamento. Ahora, en ese tiempo no fue también solamente para los judíos, sino que vino también ese juicio para todos los contemporáneos de aquel lugar, para los contemporáneos de aquella generación, no solamente para los judíos, ¿no? Ahora, al escuchar esto debemos ser honestos, hermanos, debemos ser muy honestos y ver que no existen personas hoy, si fuera que tuviese que acontecer este juicio en este tiempo o en un tiempo futuro, no existen las vidas que están allí en aquel tiempo. Tendría que estar vivo para comenzar el apóstol Juan. Y también queremos ver un versículo que está en Mateo 16, aquí mismo estamos en Mateo, vamos a ver el versículo 16, el capítulo 16, en donde habla algo muy significativo, y dice en el versículo 27-28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras, ¿ve? Tiempo del juicio. Versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí cuando, en la generación de Jesús, en el tiempo del primer siglo, de la era cristiana. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, si no pasarán por la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. A mí me gustaría que algún líder religioso me pudiera contestar este versículo, porque este versículo está escrito en todos los idiomas, en todas las Biblias del mundo.
está exactamente igual. De cierto os digo que no hay algunos de los que están aquí que no pasarán por la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si esto fue en el primer siglo de la era cristiana, en la generación de Jesucristo, tendrían que estar vivos todos los que estaban allí escuchando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender, hermano, y ser bastante honestos y ver de que primeramente no fue solo para los judíos, también fue para los contemporáneos de ellos. Mateo 16, 27, 28, me gustaría que usted lo anotara allí. No deje de examinar este versículo y medite en la Escritura. En el Mateo 24, 38, Mateo 24, 38 dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Así, de la misma manera, estaba sucediendo en el siglo I, ¿no? Y Jesús allí se refiere entonces al juicio manifestado ahora en Jerusalén en aquella generación. Toda la persecución de aquella época aumentaba cada día más y más. Esa generación de los que venían anunciando las palabras proféticas sufrieron, la mayoría de ellos fueron decapitados. La mayoría de ellos entonces fueron víctimas de esa generación apóstata. Todo lo que sucedió mostraba el tiempo del fin, no del planeta Tierra, y sí de aquella dispensación. Todo mostraba el juicio venidero, el fin del siglo. Eso es lo que muestra todo el capítulo 24 del libro de Mateos. Así que también tenemos las cartas del apóstol Juan enviadas a las 7 iglesias de Asia. En ese tiempo, que está en Apocalipsis, ¿cierto? Las cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis, ellas fueron enviadas para anunciar también y exhortar a salir del mal comportamiento que esas iglesias estaban en deficiencia. Entonces tenían que arreglar sus vidas para poder recibir allí entonces al Señor que venía por sobre las nubes. Eso usted lo encuentra también en el primer libro, la primera capítulo del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1 y del versículo 4 en adelante. Ahora veremos un versículo antes de terminar con el último, segunda de Pedro 3. Vamos a ver segunda de Pedro 3 y vamos a ir terminando este mensaje, que es un breve mensaje pero muy explicativo para todos aquellos que se interesan, ¿verdad?, por lo verdadero. Segunda de Pedro y el capítulo 3 y el versículo del 5 al 7. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Estamos hablando allí del tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, aquí está hablando, por esto la tradición entiende que sería la tierra exterminada por fuego, pero no es así. Recordemos que este libro también fue escrito en el año 61 al 62, pero está alineado. Este libro está alineado dentro del raciocinio lleno del mensaje a la iglesia contemporánea y vemos que esto es no es en fuego el fin del siglo de aquel tiempo, no es el fin del planeta. Y el apóstol Pablo fue el que predicó entonces el evangelio a los gentiles, anunciando la venida de la gracia de Dios y el cumplimiento de las promesas. En Apocalipsis 14, 12 y 13, y con esto estaríamos terminando, Apocalipsis 14 y el versículo 12 y 13, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados
de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Grande bendición, ¿eh? De aquí en adelante, Él dice, de aquella generación, y aquí termina también la Biblia, el Apocalipsis, ya aconteció en el año 70. Todo lo que estaba escrito en Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último versículo, está escrito y así sucedió. Y el que le añade, dice la Biblia al final, el que le añade o el que le retire, sufrirá entonces, sufrirá las plagas que están escritas en este libro. Esperamos que no tenga que llegar ninguna de estas plagas a nosotros. Recordemos que esto está escrito para el siglo I de la primera era cristiana. Así que grande bendición es hoy el que parte con el Señor y conoce su palabra, para no ir pensando que voy a dejar mi familia y cuando venga Cristo a lo mejor se quedan en la tierra. No, todo eso ya sucedió. Así que el Evangelio de la gracia permanece eternamente. En él estamos viviendo y necesitamos predicar el Evangelio siempre, porque el Evangelio es eterno, ¿no? Y para los obedientes y que aman al Señor es grande bendición, ¿no? Su palabra, y que le reconoce que le reconocemos como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como el Rey que reina eternamente, por los siglos de los siglos reinará, porque Él es nuestro único y verdadero Dios y es eterno. Y con esto nosotros nos estamos despidiendo, siempre queriendo que usted viva en paz, que usted esté entonces con su familia, examinando las Escrituras, examinando que todo está escrito en la Biblia y que la palabra se responde a ella misma, ¿no? La palabra se responde a la propia palabra. Paz a todos los que se curvan a su voluntad. Gracia y paz.